Saludos, sean bienvenidos a Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Seguimos con la mirada puesta en Afganistán, donde se espera que los talibanes presenten su nuevo gobierno. Los países occidentales miran con recelo, aunque optan por el pragmatismo y reconocen que algún tipo de canal de comunicación, aunque no sean relaciones diplomáticas oficiales, habrá que entablar con el nuevo régimen. Estaremos en Kabul con nuestra enviada especial, Annelies Borges, y en la frontera con Pakistán, cerrada a cal y canto ante la continua llegada de afganos que tratan de abandonar su país. Veremos la tragedia ocasionada por Ida, con decenas de muertos en Estados Unidos, y los importantes daños causados por las lluvias torrenciales, igualmente en España. En cuanto a Latinoamérica, en México siguen las detenciones de migrantes que tratan de alcanzar la frontera con Estados Unidos. Y al final de nuestro informativo, una historia llena de generosidad, la de un trasplante inédito que ha dado a un niño de menos de 2 años una nueva oportunidad. Comenzamos ya y lo hacemos, como siempre, con nuestros titulares. Occidente espera nuevos gestos de los talibanes en Afganistán antes de decidir qué tipo de relación establece con ellos. Al menos 50 muertos en Estados Unidos por el huracán Ida. Biden adelanta un plan de reconstrucción de infraestructuras para hacer frente al cambio climático. Daños millonarios en media España. Una borrasca con fuertes tormentas y lluvias torrenciales causa grandes inundaciones y riadas. Los latinos son la minoría más numerosa de Estados Unidos, pero muchos son invisibles para el censo, una ausencia con consecuencias negativas. El Hospital Valdebrón de Barcelona logra el primer trasplante de pulmones en Europa entre niños con el donante en parada cardíaca controlada. A la espera de que los talibanes anuncien su nuevo gobierno, muchas preguntas siguen sin resolver. Entre ellas, si permitirán en el futuro imágenes como estas. Son mujeres protestando en las calles, solicitando ser incluidas en el futuro gabinete. Los países occidentales están a la espera del anuncio para decidir qué tipo de relaciones, si diplomáticas o de otro tipo, establecerán con los nuevos mandatarios. Tenemos que desarrollar algún tipo de relación con los talibanes por varios temas. El primero, cómo ayudar, cómo llevamos ayuda humanitaria. Y segundo, cómo podemos ocuparnos de tanta gente que desea irse y que no tuvieron sitio en los aviones que salían de Kabul hasta la semana pasada. Tenemos que asegurarnos de que tenemos un diálogo claro con los talibanes o con las nuevas autoridades en Kabul. Y ellos tienen que entender que si quieren un compromiso con Occidente, con nosotros y nuestros amigos, y sé que lo quieren, entonces la primera prioridad para nosotros es crear un paso seguro para aquellos que quieran irse. Afganistán depende aún en gran medida de la ayuda humanitaria y un no reconocimiento de su régimen podría suponer fácilmente el colapso de su economía. Ponemos ahora rumbo a Kabul para conocer de primera mano la situación en la capital del régimen talibán. Allí se encuentra nuestra enviada especial, Annelies Borges. Adelante. Los retos a los que se enfrenta el próximo gobierno talibán son inmensos. Por un lado, la economía se ha puesto de rodillas y si el grupo no puede conseguir rápidamente la ayuda necesaria, podría colapsar. Para ello necesitarán el reconocimiento internacional o al menos algún tipo de apoyo para que pueda entrar dinero en efectivo, medicinas y alimentos. Y para ello necesitarán el aeropuerto, porque lo más probable es que este tipo de ayuda llegue por avión. Y los talibanes han prometido que conseguirán que el aeropuerto internacional de Kabul vuelva a estar abierto y operativo en cuestión de días. Es mucho lo que está en juego para ellos, para el país y para sus habitantes, que en su mayoría intentan seguir con sus actividades, pero que según dicen están preocupados por lo que pueda deparar el futuro. Dicen que el pasado sigue estando muy presente, les cuesta confiar en los insurgentes y solo pueden esperar, por supuesto, días mejores bajo el gobierno talibán. Annelies Borges en Kabul, for Euronews. Mientras el mundo espera la inminente presentación del nuevo gobierno talibán en Afganistán, Turquía estudia los planes para la reapertura del aeropuerto de Kabul.
Según el ministro de Exteriores, Mevlut Çavuşoğlu, que se ha reunido con su homóloga neerlandesa, podría hacerse en 2 fases, una primera para vuelos militares y una segunda para los comerciales. Habíamos expresado previamente el deseo de responsabilizarnos del aeropuerto de Kabul. Ahora las condiciones han cambiado, por supuesto. Ahora hay requisitos de los talibanes y de otros países para cooperar con Turquía en la tarea. Por su parte, el ministro de Exteriores de Qatar, gran aliado de los talibanes, ha asegurado que el aeropuerto será abierto tan pronto como sea posible, aunque aún no se ha cerrado ningún acuerdo. Es muy importante y una declaración muy firme si los talibanes demuestran su compromiso de proveer pasos seguros y libertad de movimiento para la gente de Afganistán. Nos hemos comprometido con ellos y con Turquía si pueden facilitar asistencia técnica en ese frente. La Unión Europea confía en negociar con los talibanes la entrada de la ayuda humanitaria. Alemania espera volver a tener representación diplomática en Afganistán siempre que el nuevo régimen respete los derechos de las mujeres y no convierta al país en refugio terrorista. A la espera de que se abra el aeropuerto, los miles de afganos que han decidido abandonar el país tras la llegada de los talibanes al poder lo han intentado por tierra. El vecino Pakistán ha sido la primera opción, pero ha cerrado sus fronteras, aduciendo que ya no pueden acoger a más refugiados. Hasta uno de los pasos fronterizos se ha desplazado el reportero de Televisión Española, Óscar Mijallo. Estamos justo en lo que el ejército pakistaní llama el punto cero, el lugar donde termina Pakistán, y justo después de esta barcaja, después de esos soldados pakistaníes, podemos ver dónde empieza la zona cero y dónde empieza Afganistán. Allí vemos los combatientes talibanes, les vemos, pues, por ejemplo, aquel, el pañuelo gris, el pañuelo beige, lleva una cinta blanca con las letras negras, es la bandera talibán, igual que si, Óscar, si nos acercamos un poquito podemos verla ondear justo en aquella furgoneta, en aquella pick-up, en la que también vemos aquella furgoneta verde, que antes era de la policía afgana, pero que ahora ya pertenece a los talibanes. Detrás de esa bandera podemos ver otro miliciano con una ametralladora pesada. Y aquí más milicianos que controlan la entrada y la salida de Afganistán. Detrás de la furgoneta vemos más gente, puede haber aproximadamente un grupo de unas 300 personas, bueno, quizá menos, quizá no lleguen a 200, y camiones que intentan entrar en Afganistán. Esta es la carretera que une el paso de Torjum con Kabul, la capital ahora del Emirato de los talibanes. Aproximadamente desde aquí hasta Kabul hay unos 300 kilómetros, pero es una carretera mala, una carretera tortuosa, y ayer los camioneros que salían nos dijeron que hay al menos 8 controles talibanes. Al menos 50 muertos en Estados Unidos por las fuertes lluvias. La mitad de las víctimas se han producido en la ciudad de Nueva York. La costa este evalúa las consecuencias del paso de Ida como huracán y posteriormente ciclón. La mayoría de las muertes en Nueva York, entre ellas la de un niño de 2 años, se produjeron en viviendas unifamiliares y sótanos debido a las repentinas inundaciones por tromba de agua. Pero desde Maryland hasta Nueva York la destrucción dejó a muchos sin hogar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su plan de renovación de infraestructuras pretende acabar con este tipo de catástrofes. Voy a presionar para que se tomen más medidas en mi plan Reconstruir Mejor, que va a realizar inversiones históricas en infraestructuras eléctricas, modernizando nuestras carreteras, puentes, redes eléctricas y líneas de tendidos para hacerlos más resistentes a estas supertormentas e incendios forestales e inundaciones que van a ocurrir con una frecuencia y ferocidad cada vez mayores. Los últimos días del huracán Ida y los incendios forestales en el oeste y las inundaciones repentinas sin precedentes en Nueva York y Nueva Jersey son otro recordatorio de que estas tormentas extremas y la crisis climática están aquí. 4 días después de su paso, Nueva Orleans sigue sufriendo las consecuencias de Ida. Los vecinos se enfrentan a largas colas en gasolineras y supermercados. Daños millonarios en media España. Media península está afectada por una borrasca con fuertes tormentas y lluvias torrenciales. Causaron grandes inundaciones y riadas. Este jueves hubo cortes de carreteras, vías férreas y electricidad.
Las autoridades regionales reclamaron la declaración de zona catastrófica para los lugares más dañados por la gota fría, como este, en Tarragona. Ha provocado cuantiosos daños materiales y pérdidas millonarias pendientes de concretar. La localidad de Vinaroz y todo el norte de Castellón vuelve poco a poco a la normalidad tras el paso de la tormenta. Llegaron a caer 159 litros por metro cuadrado en apenas una hora. No solo ha sido en la costa. En el interior de España, la comunidad de Castilla-La Mancha se vio especialmente afectada. En las provincias de Toledo, las crecidas repentinas arrastraron coches, dañaron carreteras, inundaron comercios y cubrieron las calles de varios pueblos con barro y desechos. En algunas zonas, los fuertes chubascos y tormentas estuvieron acompañados también de granizo que arrasó los cultivos. El precio de la luz en España ha batido récords durante las últimas semanas. En 7 días pasó de los 120 euros megavatio hora a los 140, el precio más alto registrado en el país. La subida está impulsada principalmente por los mercados internacionales. Lo que se paga por poder emitir CO2, que actualmente los derechos de emisión están en máximos históricos y han venido subiendo desde los últimos 6 meses, entonces eso ha provocado un poco una traslación al coste de la electricidad. Por otro lado, también tenemos el efecto de los precios del gas, que actualmente también están llevan una subida, también un rally muy importante en los mercados internacionales, debido a varios factores, ¿no? Como es por una parte una actividad un poco más potente de lo que se esperaba, una falta a lo mejor probablemente de inversión también, que está impidiendo un poco que la oferta de gas se amplíe y estamos teniendo unos precios más elevados, ¿no? Entonces estos dos primeros factores del gas y de los derechos de emisión de CO2 pues han impulsado los costes de la electricidad bastante. El gobierno español ha rebajado los impuestos a la electricidad para tratar de amortiguar el impacto de la subida en la factura. Aún así, evitan adoptar medidas que limiten el coste al ser contrarias al derecho comunitario. El precio de la luz en España seguirá en máximos históricos las próximas semanas, mientras las condiciones meteorológicas no faciliten el uso de las energías renovables. Polonia declara el estado de emergencia en su frontera con Bielorrusia. Mientras en Bruselas, la Comisión Europea ha confirmado que está preparando nuevas medidas contra el régimen de Alexander Lukashenko. Un representante de la Comisión ha asegurado a los eurodiputados que están preparando una quinta ronda de sanciones que podría llegar a finales de mes. Obviamente continuaremos luchando contra esta terrible instrumentalización de los migrantes y de la miseria humana por parte del régimen de Lukashenko. Luchar contra eso obviamente incluirá sanciones y ahora estamos empezando a trabajar en la quinta ronda con los Estados miembros. Letonia, Lituania y Polonia acusan a Lukashenko de enviar migrantes principalmente de Afganistán e Irak a través de sus fronteras con el fin de desestabilizar a sus países. Aseguran que se está aprovechando de la aparente debilidad de la Unión Europea en materia de migración y que se necesitan medidas más duras para evitar que continúe. Esto no puede quedar sin una respuesta fuerte y rápida de la Unión Europea, ya que Lukashenko continuará ignorando los compromisos internacionales y continuará utilizando no solo una especie de esquemas híbridos contra la Unión Europea, sino también claramente intentará idear nuevos esquemas y nuevos métodos de desestabilización y nuevos tipos de ataques híbridos. Pero los migrantes procedentes de Bielorrusia no son el único problema urgente. Los ministros de Asuntos Exteriores que se reunirán en Eslovenia este jueves y viernes también debatirán la situación en Afganistán. Tras la llegada al poder de los talibanes, se espera un aumento de la llegada de refugiados en los próximos meses. Las detenciones de migrantes siguen marcando la actualidad en el sur de México, desde donde llegan imágenes cargadas de dramatismo que han puesto en guardia varias agencias de Naciones Unidas. Este grupo, compuesto por unas 200 personas de origen haitiano y centroamericano principalmente, fue interceptado el jueves en Chiapas tras emprender una caminata hacia Estados Unidos desde Tapachula, una ciudad fronteriza con Guatemala que está completamente desbordada por la presencia de más de 125.000 migrantes.
pero nosotros haitianos no podemos hacer atrapachula, sin nada, sin trabajar. Tenemos niños, mujer también, pero no quiere pasar. Por eso nosotros llegando como esto. Muchos de estos migrantes llevan meses esperando un permiso de tránsito de las autoridades mexicanas que no termina de llegar. México ha desplegado 14.000 efectivos de la Guardia Nacional en la zona para cortar el flujo de migrantes. Es el cuarto grupo que han disuelto en menos de una semana. Incómodo con la situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se empieza a impacientar con su vecino del norte. Seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca disparó el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. El pasado mes de julio, las fuerzas del orden estadounidenses interceptaron a más de 200.000 en la frontera con México, el mayor número de detenciones de los últimos 20 años. En las calles, en las escuelas, en las tiendas y en todos los rincones de Somerton hay rostros invisibles para las autoridades estadounidenses. Esta pequeña localidad, situada en el estado de Arizona, ha experimentado un crecimiento demográfico vertiginoso en la última década. Sin embargo, muchos de sus habitantes no existen en el nuevo censo poblacional. El alcalde esperaba pasar de 14.000 a 20.000 vecinos, pero según la administración, el pueblo ha perdido 90 habitantes. Estábamos seguros de que íbamos a crecer porque lo veíamos en el incremento de las conexiones eléctricas o en la construcción de viviendas en la última década. La misma incredulidad muestran empresarios y líderes sociales locales como Emma Torres, directora de Campesinos Sin Fronteras. La primera reacción es, ya sabes, dame un respiro, esto no es verdad, no son números reales. Quienes estamos en esta comunidad hemos experimentado el crecimiento y hemos visto el crecimiento, esto no es aceptable. Lo que ocurrió en Somerton es un reflejo de lo que ha pasado en otras partes del país. Un estudio de la Universidad de UCLA ha revelado un fallo sistemático que afecta, entre otras, a la comunidad latina. El censo de 2020 tiene serios problemas que realmente deben ser abordados. Lo que vemos emerger es un subregistro o un subregistro sistemático en los barrios que son predominantemente de gente de color. Se correlaciona con los ingresos más bajos, así como con otras características. A la hora de buscar responsabilidades, algunos expertos señalan con el dedo a la propia comunidad latina y al expresidente Donald Trump y su batalla contra la inmigración ilegal. Durante meses trató de incluir en el formulario del censo una pregunta sobre el estatus ciudadano. Aunque la Corte Suprema se lo impidió, el miedo a ser deportados prendió en muchos latinos en situación irregular o con familiares en esa circunstancia que no rellenaron los formularios o no los entregaron a tiempo. Una invisibilidad con nefastas consecuencias. Esto significa que políticamente saldrán perdiendo en la redistribución política de los distritos electorales, perderán en términos de financiación. Fondos que en último término servirán para construir escuelas o proporcionar un transporte público adaptado a las necesidades del vecindario. A pesar de estos nubarrones, el censo refleja un fuerte crecimiento de la población latina en Estados Unidos. Ya son 62 millones, lo que equivale al 18,7% de la población. Los latinos, que se afianzan como la primera minoría del país, tienen todo el futuro poblacional por delante. Es un hito médico en Europa. El hospital barcelonés Vall d'Hebron ha logrado un trasplante de pulmones entre dos niños con el donante en paro cardíaco controlado. Si no hubiera sido por esta técnica, por esta frontera que se ha atravesado, pues probablemente no hubiéramos encontrado un donante adecuado para Yair. La intervención se produjo hace unos meses, pero se ha dado a conocer ahora. A Yair, el receptor de menos de 2 años, le detectaron una enfermedad cardíaca rara por la que tenía una estrechez en las venas que provocaba insuficiencia respiratoria. La generosidad de otra familia era imprescindible.
el día que te llaman tienes ese nerviosismo de alegría, por una parte, y miedo por ver cómo irá la operación, cómo se recuperará el niño después de la operación. Pese al éxito de la intervención, aún queda mucho trabajo pendiente. Han de aprender nuevos hábitos de vida, ¿no? Todo lo que va en relación con el tratamiento. Pero lo importante es que Yair tiene ahora toda una vida por delante para aprender. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines en televisión y en nuestras plataformas digitales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les dejamos ya con el No Comment del día. Llega desde Argentina y las imágenes, además de espectaculares, hablan por sí solas. ¡Feliz fin de semana!